Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos, me presento. Soy médico radiólogo, egresado de Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente laboro en la práctica privada en el laboratorio y gabinete PSH Imagen en la ciudad de Guadalajara. Bueno, en el día de hoy vamos a platicar de ultrasonido del hombro. Ya hemos platicado varias veces en cursos pasados de anatomía, de patología de hombro. La verdad que lo hemos hecho muy rápido y lo hemos hecho demasiado superficial, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo. Por eso es que ahora, bueno, cambiando un poco el programa, he decidido juntar las dos charlas, tanto la de hombro normal y patológico, y dar una masterclass, digamos, de ecografía de hombro, ¿sí? De anatomía sonográfica, metiéndonos un poco más profundo en las diferentes estructuras que debemos de explorar y al protocolo de estudio que, como me imagino lo han visto, ha venido cambiando, ¿sí? No es lo mismo como exploramos el hombro actualmente como lo explorábamos hace 10 años. Esto gracias a los grandes avances que han tenido los equipos, tanto en resolución como en penetración con los traductores, y que nos permite ver de mejor forma las diferentes estructuras. Entonces vamos a platicar hora y media, prácticamente hora y media de lo que es el hombro en general. Esperemos abarcar lo más posible. Normalmente pudiéramos quedarnos platicando, no sé, incluso hasta 2, 3 horas de pura anatomía, igual que de patología, pero vamos a estar platicando ahorita de básicamente de lo que es la pura anatomía, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Con lo que es el protocolo que todos conocemos, ¿sí? Básicamente empezamos con el tendón del bíceps largo. Vamos a valorar aquí tanto su porción intracapsular como su porción extracapsular. Entonces, como les voy a ir mostrando poco a poco, vamos a ir identificando qué región del bíceps largo estamos visualizando, haciendo igual maniobras dinámicas en rotación interna, rotación externa, incluso para valorar la parte de la región intracapsular. Nos vamos a subir un poco y vamos a mover un poco el brazo hacia rotación ligeramente externa. Después vamos a valorar el tendón del subescapular, el tendón al mismo tiempo vamos a estar valorando el bíceps de forma dinámica. Antes del subescapular, obvio, vamos a valorar la inserción del tendón del pectoral mayor para ver cómo se encuentra ese tendón, y este músculo también nos vamos a mover un poco a la parte interna para identificarlo de forma correcta. Nos vamos a subir para valorar lo que es articulación acromio clavicular, vamos a valorar la bursa subdeltoidea y las diferentes porciones de la misma, ¿sí? Su parte supraescapular, su región subdeltoidea, su región subacromial, para ver entonces dónde se está inflamando y qué es lo que está afectando. Vamos a valorar el tendón del supraespinoso, principalmente también su zona a nivel del intervalo rotador y hacia la parte también intracapsular del tendón del bíceps. Lo vamos a buscar a nivel de la polea del bíceps también. Vamos a ver los fascículos transversos del supraespinoso que pasan por encima del bíceps y se insertan también una parte hacia la tuberosidad menor. También vamos a valorar el infraespinoso, el redondo menor, el labrum, la espina glenoidea. Todo esto lo vamos a ir valorando con la ecografía, ¿de acuerdo? Comenzando con el bíceps largo, ¿sí? Entonces, les decía, el protocolo de exploración comienza con la evaluación de la porción larga del bíceps. Vamos a poner al paciente sentado frente a nosotros con la mano en supinación y en ligera rotación externa. En esta posición más o menos, en esta posición lo vamos a poner para poder valorar de forma adecuada
la porción intracapsular del bíceps largo. La inserción proximal del bíceps se encuentra localizada en lo que es el tubérculo supraglenoideo y a nivel de la porción superior del labio. Entonces vamos a tratar de valorar lo más cerca de esa zona. No podemos ver quizá la inserción como tal, pero sí lo más cercano a la misma. Con algunas maniobras podemos llegar prácticamente hasta esas zonas. Sí, entonces les comentaba, el tendón del bíceps largo está conformado por dos componentes, ¿sí? que los debemos de identificar. Un componente intracapsular y un componente extracapsular. Primero vamos a valorar la parte intraarticular, ¿sí? que corresponde con el componente intracapsular del bíceps largo. Esto va a ser a través de lo que es el intervalo rotador, el cual está recubierto por la polea del bíceps. Les comentaba, esta es la zona más importante de exploración. Muchas veces vamos a encontrar, si no valoramos esta zona, bueno, vamos a ver la presencia de líquido, de sinovitis alrededor del tendón en la parte extracapsular, pero debemos de ver de dónde viene y por qué se está formando. Si no solamente recibir sinovitis del bíceps, hay que saber qué es lo que está pasando. Muchas veces también se asocia mucho la ruptura del supraespinoso con ruptura a nivel de la parte intracapsular del tendón del bíceps. Incluso el clínico muchas veces te dice, oye, estuve valorando el supra, está roto, pero también estaba roto el tendón del bíceps a nivel de la inserción. Entonces hay que tratar de documentarlo lo más que podamos de este tendón, tratar de dar un diagnóstico correcto o adecuado valorando esta zona, valorando esta topografía. Sí, les comentaba, esa porción intracapsular es la que se localiza a nivel del intervalo rotador. El intervalo rotador, ya como hemos platicado ya en otras ocasiones, en otras charlas, es la zona crítica, ¿sí? La zona que más frecuentemente se va a lesionar y que debemos de valorar. En esa zona del intervalo rotador debemos de valorar el tendón del supra, debemos de valorar los fascículos transversos que les decía, que es una parte del supra que se inserta hacia la tuberosidad menor. Debemos de valorar la inserción del subescapular, vamos a valorar los ligamentos glenohumeral superior, el coracohumeral también, y vamos a valorar en sí también una estructura que es muy importante, que es el cable rotador, que también vamos a hablar un poco de él más adelante. Entonces, después de valorar esta parte intracapsular, vamos a valorar también la región extracapsular, ¿sí? Esta región extracapsular es la que exploramos comúnmente, ¿sí? Desde lo que es el ligamento transversal humeral hasta la unión miotendinosa del bíceps largo, ¿sí? Esto es por dentro o en el interior de lo que corresponde con la corredera bicipital. En todo momento vamos a estar valorando este tendón en su parte extracapsular también. Entonces, ese es un esquema así donde vamos a valorar la parte intracapsular, que es esta parte de aquí, que es la parte del intervalo rotador, desde el ligamento transversal humeral que se localiza en esta zona más o menos a nivel del ángulo del bíceps, ¿sí? Y vamos a irnos hasta arriba, ¿sí? A nivel de esta zona donde se encuentra la parte intracapsular de la porción larga del bíceps, bueno, en la parte medial viene el subescapular, en la parte externa va a venir el supraespinoso, el ligamento glenohumeral superior lo vamos a ver primero a un lado y luego lo vamos a ver cómo se mueve y se localiza hacia la base formando el piso de lo que es la polea del bíceps. Los fascículos transversos van a venir por la parte superior, ¿sí? Hasta esta localización, y el ligamento coraco-humeral va a venir por esta zona, que se va a unir con el tendón del supraespinoso para llegar a su inserción en la tuberosidad mayor. Tiene otra rama que se va por la parte del subescapular hacia la tuberosidad menor. Entonces, todo esto que les estoy platicando lo vamos a ir describiendo poco a poco y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el componente intracapsular del bíceps largo se encuentra en el interior de lo que es el intervalo rotador. Sí, ya les comento cuáles son los límites de este intervalo rotador. En el borde superior se encuentra el margen anterior del tendón del supraespinoso, ¿sí?
En el borde inferior se encuentra el margen superior del tendón del subescapular. Estos son lo que son los límites de ese tendón. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo en un eje corto. ¿Cómo sé yo que estoy en la región intracapsular y no en la extracapsular? Basándonos en nuestros marcadores óseos, que como siempre, esos son los que nos van a ir indicando. Aquí estamos viendo cómo la cabeza humeral está aplanada. Si no estamos viendo la corredera como tal. La corredera está inferior a esta zona. Entonces, estamos hacia la parte superior. En esta parte superior, bueno, siempre que veamos esta zona aplanada, es que estamos hacia la base de la polea del bíceps, hacia la parte intracapsular. Este es un eje corto donde estamos viendo el bíceps largo y viéndolo de frente, y por encima vemos esta imagen hipoecogénica. Esta imagen hipoecogénica corresponde con el ligamento córaco-humeral, que es parte del techo junto con el tendón del bíceps más ecogénico aquí, perdón, el tendón del supraespinoso, que se encuentra más ecogénico. Si se fijan cómo se llega a ser parte de lo que es el ligamento córaco-humeral pegado a lo que es parte del tendón del supraespinoso. Y la parte del piso, la parte medial, bueno, va a ser esto que estamos viendo aquí, es parte del tendón del subescapular. ¿Sí? Si nos vamos a la parte más inferior, esto ya es parte del ligamento glenohumeral superior que se encuentra en esta topografía. Entonces, esta es la imagen que nos va a decir, o que nos va a confirmar que estamos en la parte intracapsular. Ya que veamos específicamente el tendón del supraespinoso, pero los voy a desdoblar y se los voy a mostrar de forma más clara para que identifiquen específicamente este tendón. Aquí estamos valorando la parte del bíceps, ¿sí? Que dependiendo de la localización del ligamento glenohumeral superior, vamos a poder mencionar en qué parte de la polea estamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el intervalo rotador está formado por lo que es la porción larga del bíceps, el ligamento coracohumeral en la parte superior, como les mostraba, el ligamento glenohumeral superior en la parte inferior o inferomedial, ¿sí? Y lo que es la cápsula de lo que es todo el intervalo rotador, su componente capsular. Esta zona, bueno, ¿de qué se encarga el intervalo? Básicamente de lo que va a dar la estabilidad al hombro, ¿sí? Entonces, para visualizarlo, vamos a hacer una rotación externa vamos a hacer una rotación externa del antebrazo. Sí, aquí lo estamos identificando por encima de lo que es la corredera del bíceps. Les decía, incluso nuestro marcador puede ser el ligamento transversal humeral, y de ahí nos vamos a subir un poco arriba con el brazo, ya sea en rotación externa. Si no se puede hacer rotación externa, o si no lo identificamos de forma correcta con el brazo en rotación externa, le vamos a pedir al paciente que lo ponga hacia atrás, ¿sí? Como si fuera a tomar la bolsa del pantalón, la bolsa posterior, sí, que es la maniobra de Kras modificada que todos conocemos. Con estas dos maniobras podemos identificar la parte intracapsular del bíceps. Vamos a identificar la cortical de la cabeza humeral, como les decía, sí, de forma plana y profunda a lo que son las fibras del tendón largo del bíceps. Aquí estamos identificando lo que es el tendón del bíceps, le decía, la parte de la cabeza humeral en forma plana. Aquí la estamos identificando. El bíceps redondeado. Estamos viendo el ligamento coracohumeral, ligamento glenohumeral, ¿sí? Tendón del subescapular y tendón del supraespinoso. Esto es lo que está formando la parte del intervalo rotador, ¿de acuerdo? Que debemos de identificar de forma
correcta. Entonces, en esa parte se encuentra la polea del bíceps. Ya les mostraba el esquema del principio, de donde da la curvatura el tendón hasta su inserción. Eso corresponde con la zona de la polea del bíceps. En este mismo segmento que les estoy mencionando es lo que vamos a evaluar, esa polea del bíceps, que se encarga de darle estabilidad a lo que es la porción larga del bíceps previo a lo que es su entrada a la corredera bicipital en la parte superior. Esta polea va a rodear al bíceps, viene el bíceps y la está rodeando, ¿sí? Esta es la forma que rodea esta polea para mantenerlo de forma estable lo que es el tendón del bíceps proximal a la corredera. Esta misma polea va a prevenir lo que es la relación anteroinferior del tendón largo del bíceps, ¿sí? Lo va a mantener de forma firme. Esta polea está conformada por las siguientes estructuras, ¿sí? El cabecillo ligamentoso o la parte que lo fija de forma ligamentosa o ligamentaria corresponde con el ligamento glenohumeral superior. En la parte inferior viene el tendón, en la parte inferior viene así y luego se pone hacia la base. Ese es el ligamento glenohumeral superior. Y superficial, por arriba viene en esta forma así, lo que es el ligamento coracohumeral, que les decía que viene en esa zona y va hacia ambas tuberosidades. Y existen los fascículos oblicuos a los que hay que ponerles especial atención, esos fascículos oblicuos, los cuales están formados por fibras del tendón del supraespinoso y del supraescapular que contribuyen a lo que es el techo de la polea, ¿sí? Debemos de identificarlo. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? De lo que es la parte de la polea. ¿Sí? Si lo vemos de frente, estamos identificando lo que es el tendón del bíceps, ¿sí? Aquí lo estamos marcando que se cuenta en color azul. Todo su base o su piso, que aquí lo vemos, corresponde con el ligamento glenohumeral superior, que si lo vemos de frente lo vamos a ver hacia abajo. En la parte superior sí vamos a identificar su techo, que corresponde con el ligamento coracohumeral, ¿sí? Que ya viene de la apófisis coracoides y se va a insertar en ambas tuberosidades. Sí, y hay unos fascículos transversos o fascículos oblicuos, ¿sí? Que son estos que les estoy mostrando. Estos son los fascículos que vienen del tendón del supraespinoso, que aquí lo estamos identificando, y tiene algunos fascículos que cruzan por el techo de lo que es la polea, el bíceps, y tienen una inserción hacia lo que es la tuberosidad menor también, ¿sí? Que comparten inserción. De ahí que es muy importante valorar bien toda esa zona. Hay fascículos que se interrelacionan entre los diferentes tendones, así como del supraespinoso hacia la inserción del subescapular, así como del infraespinoso con el supraespinoso, también se llegan a ver, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estamos hablando de alguna ruptura, debemos de visualizar todo en general, no solamente un tendón en particular, sino que debemos de valorar todo el espacio. Aquí estamos viendo otro ejemplo en donde estamos identificando los fascículos transversos que les decía. Sí, aquí estamos viendo o fascículos oblicuos, perdón, donde estamos observando hacia la parte superior, esos fascículos que aquí lo estamos identificando, parte del supraescapular, parte del supraespinoso. Esta imagen que alcanzamos a localizar aquí es el ligamento glenohumeral superior. Este de aquí es el ligamento coracohumeral y el tendón del bíceps. Se fijan cómo lo que es la cabeza humeral se encuentra aplanada. Aquí lo estamos identificando de forma aplanada. Entonces, esa es la zona que vamos a identificar del componente intracapsular. Ya vamos a tener tiempo más adelante, espero, que ya exista la oportunidad de tener algunos talleres prácticos en donde podamos buscar e identificar estas estructuras de forma dinámica y en tiempo real para que lo puedan valorar de
de mejor forma, ¿sí? Pero siempre lo debemos de estar buscando ya de forma rutinaria. Dentro de lo que es el componente extracapsular, bueno, hay que ver nuestros marcadores anatómicos. Ya saben cuáles son esos marcadores anatómicos, ambas tuberosidades, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, y en el eje corto vamos a ver lo que es el ligamento transversal humeral o ligamento transverso, el cual igual comparte fibras con el tendón del subescapular a nivel de su inserción. Es un túnel osteofibroso, ¿sí? El cual le va a proporcionar estabilidad a lo que es el tendón largo del bíceps dentro de lo que es la corredera bicipital. Vamos a hacer maniobras dinámicas de rotación externa, rotación interna, para ver cómo se encuentra ese tendón dentro de la corredera, para ver si se está saliendo o no, para ver cómo se está comportando el ligamento transversal humeral arriba, abajo en la unión miotendinosa, cómo se está comportando el tendón del pectoral mayor, que son los que le van a dar la estabilidad a esta estructura tendinosa del bíceps largo dentro de lo que es la corredera bicipital. Entonces vamos a aplicar Doppler color, Doppler de poder. No debe de haber señal a nivel del tendón ni peritendinosa en condiciones normales. Vamos a ver una imagen vascular al Doppler color en el tercio proximal pegado a lo que es la tuberosidad, ¿sí? Que corresponde con la arteria ascendente, la cual viene de la cual viene de la circunfleja anterior. Hay que tener conocimiento de esta arteria, si más si se dedican a hacer intervencionismo, no, para que no la vayan a pinchar, no se la vayan a llevar a hacer alguna infiltración. Siempre hay que identificarla, ¿sí? Ponerle doble color y ahí la podemos valorar. Sí, esta arteria está en íntimo contacto con la superficie cortical del margen medial de la tuberosidad mayor. Sí, aquí estamos viendo un eje corto. Sí, si se fijan a nivel proximal, vemos el ligamento transversal humeral. Aquí lo estamos identificando, el ligamento transversal humeral. Sí, tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Estamos viendo la corredera, ¿sí? Ambas tuberosidades, la corredera, el tendón del bíceps, ¿sí? Y vemos una imagen redondeada aquí. ¿La ven? Esta pequeña imagen, ¿sí? Eso corresponde con la arteria circunfleja, que si le pones si le pones, perdón, Doppler color, vas a ver cómo se te da vascularidad. Entonces debemos de identificar y debemos de verlo también. Si vas a posicionar varones sinovites en la parte pegada a la corredera, obvio ten cuidado que el bíceps no esté pegando sobre esa estructura. Bueno, hay que valorar lo que es la unión miotendinosa del bíceps largo. Ya le decíamos, ya vimos la parte intracapsular, la parte extracapsular, y estamos llegando a lo que es la unión miotendinosa. Entonces, aquí la principal estructura anatómica que le da estabilidad al tendón del bíceps largo va a corresponder con las fibras tendinosas del pectoral mayor, ya se lo mencionaba, ¿sí? Es un tendón que se encuentra de forma aplanada, que cruza anteriormente lo que es la unión tendinosa y se va a insertar en la corredera intertubercular. Entonces vamos a ver ese tendón cómo viene y cómo se inserta en un eje largo en relación al tendón. Lo vamos a ver aplanado, ¿sí? Este tendón se encuentra profundo a lo que es la corredera del pectoral o a lo que es sí, la parte de donde se separa el deltoides del pectoral, así que nosotros lo vamos a ver por ecografía, como se los voy a mostrar más adelante, cómo se ve bien esa aponerosis, esa fascia que se llama delto pectoral. Bueno, es una banda ecogénica, es homogénea, tiene un espesor uniforme, sí, corresponde con uno de los puntos débiles, sí, cuando hay alguna ruptura muscular a este nivel, sí, a nivel de la unión miotendinosa, que es la zona más débil del pectoral mayor. Entonces, es importante revisarlo, es importante valorar esa
esa zona. Sí, es una estructura que se lesiona muy frecuentemente en esa parte, no solamente en deportistas, sí, obvio sabemos que en pacientes que se dediquen a levantar pesas y esas cosas, se llegan a tronar, pero también es una lesión muy frecuente, incluso más frecuente que en los deportistas, pacientes que utilizan mucho sillas de ruedas. Eso es importante. Normalmente cuando hacen el apoyo sobre la silla de ruedas para levantarse, todo ese apoyo viene hacia la parte de los pectorales. Y muchas veces al hacer este levantamiento es donde llega a tronar esa zona. Entonces hay que valorarlo en este tipo de pacientes. ¿Sí? Vamos a identificar de forma correcta lo que es la transición entre lo que es la parte tendinosa y los múltiples septos grasos intramusculares dentro de lo que es la fibra del pectoral como tal, dentro de lo que es la fibra muscular. Entonces aquí estamos viendo la parte tendinosa del pectoral mayor, la unión miotendinosa. Este músculo se origina en la parte media del esternón, ¿sí? Y la parte inferior, medial e inferior de la clavícula. Va hacia del segundo al sexto cartílago costal, agarra la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Es un músculo grande, se fijan, es un músculo que abarca pues prácticamente toda la región pectoral, la agarra de forma correcta, de forma gradual, sí, y se adelgaza un poco hasta lo que es su inserción en la unión miotendinosa o anterior a la unión miotendinosa del bíceps largo, que debemos de tener en cuenta en todo momento. Esto es como lo vamos a ver por ultrasonidos. Esta es la imagen que nos vamos a observar. Si el tendón del pectoral mayor se va a observar como una banda ecogénica, ¿sí? Como una banda homogénea de espesor uniforme. Aquí estamos identificando, ya sea en el eje largo, una estructura alargada, eje largo en relación al tendón. Acuérdense que también cuando estamos hablando en ecografía, vamos a hablar de eje largo y de eje corto, más que de corte transversal o longitudinal, porque nos estamos refiriendo a la dirección tendinosa o la dirección muscular, sí, o ligamentaria. Entonces, es importante mencionar eso. Cuando yo hablo de un eje largo, me estoy refiriendo al tendón, no a la estructura, no al cuerpo como tal. Sí, es un eje largo en relación al tendón. Aquí estamos viendo la parte de la inserción. Sí, estamos viendo que la unión miotendinosa, aquí vemos ya el músculo bíceps, ¿sí? En la parte inferior al mismo, y el septo delto pectoral que les comentaba hace rato. Este es el septo delto pectoral, que lo vamos a identificar. Cuando yo veo este septo delto pectoral, veo este tendón del pectoral mayor a nivel de su inserción, yo sé que estoy a nivel de la unión miotendinosa del bíceps largo, ¿sí? Entonces, de aquí para acá corresponde con deltoides. De acá para acá corresponde con pectoral, ¿sí? Entonces, pectoral, deltoides, su tendón. Sí, aquí estamos viendo, siguiendo el tendón a la parte más interna, que no se diferencia de forma adecuada de la estructura muscular del pectoral mayor. Lo vamos a ver con una banda ecogénea de un espesor uniforme, blanca o ecogénica, es como lo vamos a estar identificando. Y después vamos a valorar el tendón del subescapular. El tendón del subescapular se origina en el borde medial de lo que es la fosa subescapular de la escápula. Se encuentra localizado por detrás del músculo serrato mayor o serrato anterior y va hacia la base de la coracoides, insertándose en la tuberosidad menor del húmero por medio igualmente de un tendón aplanado y un poco largo. Sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visualizado, lo que es la parte insercional del tendón del subescapular. Vamos a ver la parte de su unión miotendinosa y toda la parte muscular.
sí, que se encuentra de este tendón. Su fascia se va a extender sobre la parte de la cara anterior del músculo del subescapular y se va a insertar ya sea en el contorno de la fosa subescapular, completando la vena de este mismo músculo, y se encuentra separado del serrato anterior, así como de los nervios axilares a nivel del hueco de la axila. Entonces, todo esto que les explico, ¿cómo se los voy cómo lo vamos a entender bien? Bueno, con un esquema. Así que estamos viendo un esquema donde viene lo que es el músculo subescapular, su parte tendinosa. Entonces, les comentaba, el músculo del subescapular es este. Incluso cuando nos muestran imágenes en resonancia magnética en un eje, en cortes axiales, nos muestran esta imagen. Esto es muy característica que no la muestren, ¿sí? Entonces, vemos aquí el músculo subescapular. Anterior a este se encuentra el serrato anterior. Estamos viendo su fase del subescapular, ¿sí? Su región posterior por el borde anterior de la escápula. Y vemos su unión miotendinosa a nivel de lo que es la apófisis coracoides en su borde interno o inferior posterior de la coracoides, y se inserta a nivel de la tuberosidad menor. Aquí vemos. Si vemos todo el esquema, pues en general, aquí decíamos que se encuentran anterior a la misma lo que son los vasos y diferentes nervios a nivel de la región axilar, los pectorales en la parte anterior, pectoral mayor, pectoral menor, y el músculo deltoides. Aquí lo identificamos, toda la parte anterior. Entonces, les comento, el cuerpo muscular se encuentra en relación por detrás con la fosa subescapular. Esta es la fosa subescapular en la parte posterior. Por delante, con el músculo serrato anterior, que aquí lo estamos identificando, y con el hueco axilar, que aquí estamos observando con su parte o ramas distales ya del preso braquial, ya sus ramas, sus nervios distales, donde aquí ya se dividen para irse a lo que es el antebrazo, el brazo, perdón, en esta zona, ¿sí? Su arteria y vena axilar. Entonces, ya arteria, vena axilar, nervios axilares del preso braquial, su parte distal. Parte muscular, la fosa escapular posterior, el serrato anterior, estamos viendo unión miotendinosa, estamos identificando apófisis coracoides y la parte tendinosa e inserción en la tuberosidad menor. Todo esto corresponde con el subescapular. Así es una forma de valorarlo y de entenderlo de forma correcta para cuando estemos realizando el estudio, ¿sí? El tendón va a correr por debajo de lo que es la apófisis coracoides, en la parte interna de la articulación del hombro, ¿sí? Apófisis coracoides, el que aquí estamos identificando. Este es el apófisis coracoides. Aquí estamos identificando el borde posterior. Estamos identificando el tendón. ¿Sí? Todo esto corresponde con el parte tendinosa del subescapular. Si se fijan, por detrás se está en relación con la tuberosidad menor y con la cápsula fibrosa, que muestra un orificio. Es este orificio que estamos viendo en esta zona, ¿sí? Que se le llama ojal de Weisbrod, el cual va a facilitar el deslizamiento del tendón, pero obvio por ahí va a salir líquido, ¿sí? Cuando se nos inflama lo que es la bolsa supraescapular, obvio es esto la parte que vamos a ver de líquido. Aquí vemos el tendón del subescapular. Todo esto corresponde con su inserción, y por eso es que vemos frecuentemente el líquido adyacente al subescapular. Viene de esta parte intraarticular a través de este ojal, que si me regreso al esquema anterior, es donde está esa flechita.
esta zona de aquí, ¿sí? Entonces vamos a poder encontrar también dilatación o líquido en esa parte. Entonces, para la exploración del subescapular, el paciente igual se encuentra sentado, ¿sí? Tiene el codo a 90 grados de flexión, ¿sí? Y vamos a valorarlo con el hombro en rotación externa. Si 45 grados es más que suficiente. Si nosotros lo abrimos de más, nos puede dar anisotropía, porque la inserción se nos va a ir un poco más hacia abajo de lo que es la tuberosidad menor. Entonces, son estructuras anisotrópicas. No me voy a detener a platicar mucho tampoco de eso, porque ya lo hemos estado hablando en cursos anteriores. Entonces, vamos prácticamente a ver esa parte de la inserción a 45 grados. Normalmente las mujeres tienen mayor movilidad, si lo hacen completamente hacia afuera. Si los hombres más o menos a 45 ya empiezan a molestar un poco. Entonces, vamos a desplazar medialmente el transductor para observar el mayor recorrido posible del tendón, ¿sí? Hasta lo que es su inserción y su paso por debajo de la apófisis coracoides. Recuerden que vamos a hacer maniobras dinámicas, maniobras en rotación externa, maniobras en rotación interna para poder valorar de forma adecuada esta estructura, rotación externa, rotación interna y verse el pinzamiento para igual como vemos con el supraespinoso, en el subescapular debemos de valorar si hay pinzamiento o no. Sí, esta es las maniobras que vamos a estar realizando, maniobras en rotación externa, en rotación interna, donde vamos a ver la inserción del subescapular y vamos a ver su parte posterior, ¿sí? Y su paso en la apófisis coracoides, ¿sí? La parte de la unión miotendinosa, en un eje largo y en un eje corto, ¿sí? Siempre vamos a identificar piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, espacio bursal, que es un espacio virtual, el tendón, el cartílago y la cortical ósea. Tanto en un eje largo como en un eje corto vamos a ver los mismos planos musculares y tendinosos, ¿sí? Piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, espacio bursal, tendón del subescapular, cartílago y cortical ósea. Eso lo debemos de identificar y de valorar en todo momento, y es como vamos a estar haciendo las maniobras dinámicas. Sí, ya que vemos la parte insercional, como les mostraba en la diapositiva pasada, bueno, vamos a ver la parte que corresponde con la apófisis coracoides. Y esta imagen que vemos aquí corresponde con la apófisis coracoides, ¿sí? Esta es la parte de la unión miotendinosa del subescapular. Entonces ya estamos viendo la parte posterior, ya vimos la parte tendinosa. Vemos ahora la parte de la unión miotendinosa y la parte muscular del subescapular. Y vamos a hacer las maniobras dinámicas para ver cómo este tendón pasa de forma correcta por medio o por debajo de lo que es la apófisis coracoides, ver que no se esté pinzando, que no se esté atorando. Es importante señalar, esta imagen que vemos aquí arriba, esta de aquí, es parte de la parte muscular. Muchas veces esta zona se nos vuelve menos ecogénica, se nos vuelve muy hipocogénica y se nos puede confundir con presencia de líquido, dilatación bursal. Entonces hay que tener mucho cuidado debemos de confirmar si es músculo, si es parte muscular o si es parte parte de bursal, ¿sí? de dilatación. Entonces eso debemos de estar haciendo maniobras dinámicas, maniobras a contratalón, maniobras en las que nosotros veamos cómo se está comportando, verlo en dos ejes por lo menos, en dos diferentes planos para nosotros poder marcar si hay un problema o no en esa topografía. Y más si estamos buscando alguna dilatación bursal, como aquí los demás. ¿Sí?
la bursa subacromial-deltoidea. Esta bursa, obvio, se localiza en toda la parte anterior, ¿sí? Anterior superior del hombro, ¿sí? Se localiza entre el acromion, el ligamento coracoacromial, el deltoides, dependiendo de dónde se localice, como lo vamos a nombrar, facilita el movimiento del tendón del supraespinoso por debajo de lo que hace el arco coracoacromial y del deltoides sobre la cápsula articular y la tuberosidad mayor del húmero. Normalmente las bursas son espacios que facilitan la movilidad, ¿sí? Tanto tendinosa como muscular, ¿sí? Se localizan en zonas de fricción, ¿sí? Que nos ayuda a la movilidad. Entonces la debemos de identificar. Son espacios virtuales. Aquí estamos viendo un ejemplo, un eje corto, un eje largo del tendón del supraespinoso, en donde, bueno, no estoy enfocado en el tendón, básicamente aquí, donde quiero enfocarme y les quiero mostrar es la zona de la bursa. Sí, igual decíamos, vemos piel, tejido subcutáneo, el músculo deltoides y el espacio bursal. ¿Sí? Que normalmente o vamos a ver una línea ecogénica como esta o dos líneas ecogénicas, como estamos viendo aquí, con una imagen anecoica o hipogénica en su interior. Sí, todo esto corresponde con la bursa, que la vemos en eje largo, la vemos también en eje corto, ¿sí? Aquí lo estamos identificando, ¿sí? Los espacios y la bursa en medio. Es un espacio virtual que si no está dilatada no la vamos a ver, o podemos verla como en este caso ligeramente con líquido, pero con un grosor menor a 2-3 milímetros, que lo que nos menciona que normalmente mide una bursa, 2, máximo 3 milímetros. Y aquí estamos identificando otro ejemplo donde vemos las bursas dilatadas. No siempre van a ser anecoicas, ¿sí? Muchas veces, y más cuando existe cronicidad, las vamos a ver ecogénicas esas bursas. Aquí estamos observando cómo hay ecogenicidad en el interior de la bursa. ¿Sí? Está ecogénico, áreas ecogénicas, áreas anecoicas, pero estamos viendo que tienen un mayor grosor a 3 milímetros, como hay separación de los bordes, ambos bordes, tanto superior o muscular como inferior o tendinoso de esa bursa. Esto nos habla de una dilatación bursal por debajo del tendón, ¿sí? del subescapular en este caso. Estamos tendón subescapular. Y por encima, esto corresponde con el músculo deltoides, ¿sí? Que es como vamos a identificar. Entonces, como visualizamos la porción larga, vamos a visualizar la porción corta del bíceps también. Es importante para su localización identificar de forma correcta la apófisis coracoides. Si fijan, la apófisis coracoides es una parte importante que debemos de identificar, ¿sí? Hacia su borde inferior se localiza lo que es la inserción tanto del bíceps corto como del músculo coracobraquial, que van juntos. Hacia su parte medial se localiza la inserción del pectoral mayor. Hacia su parte superior o lateral superior se encuentra el ligamento coraco-humeral, que también ya vimos la importancia de ese ligamento, como el ligamento coracoacromial, también que lo podemos visualizar por ecografía. Entonces, es importante identificar de forma correcta esta apófisis coracoides. En la parte superior de la cavidad glenoidea se localiza esta apófisis, ¿sí? Que se va a observar de forma anterolateral. ¿Sí? Poniendo el transductor, nos vamos a verlo, incluso lo podemos ver la corredera y nos movemos medialmente y vamos a encontrar la apófisis coracoides. Y también les he comentado muchas veces, cuando estamos empezando a hacer ultrasonido de hombro, bueno, localizamos primero la apófisis coracoides y de ahí nos movemos lateralmente a localizar la corredera. Entonces, ese es nuestro principal marcador anatómico en esta zona, ¿sí? Entonces, en el borde inferior de esta apófisis se identifica tanto el bíceps corto como el coracobraquial. Aquí estamos viendo la parte
inferior de la apófisis coracoides, como vienen tanto el coracobraquial, el bíceps corto en un eje largo, en un eje corto. Sí, sí. ¿Cuál es la importancia del coracobraquial? Bueno, es que a este nivel, este músculo es donde termina o donde comienza ya donde termina el plexo braquial. Sí, hasta aquí vamos a visualizar el plexo braquial, y a partir de aquí es donde ya se va a dividir en los diferentes músculos. Entonces, todo esto es con respecto a la parte anterior del hombro, ¿sí? Perdón que voy muy rápido, pero la verdad es que es mucha información. Aquí lo importante es que después con calma vayan viendo todo esto que les estoy comentando. Quiero abarcar lo más posible del hombro para que nos quede muy, o se nos haga mucho más sencillo hacer una exploración por ecografía. Bueno, después vamos a irnos a la parte superior. Sí, aquí en esta parte superior vamos a valorar lo que es la articulación acromioclavicular, donde vamos a valorar su borde anterior, su borde superior. Se va a posicionar al paciente con el brazo relajado a un lado del cuerpo, con el antebrazo en rotación interna y la palma frente al abdomen, ¿sí? En esta posición o en esta posición. Sí, es como vamos a valorar la articulación acromioclavicular. Puede ser aquí de frente, puede ser en esta posición. La región inferior de la articulación acromioclavicular no la podemos evaluar por ultrasonido. Es por eso que nosotros no podemos hablar por ultrasonido, o no podemos valorar las diferentes variantes del acromio. Podemos identificar los osteofitos de repente cuando van saliendo en esa zona, cuando se están metiendo hacia el tendón del supraespinoso, pero nada más. ¿Sí? Es una articulación sinovial. ¿Sí? Articula lo que es la superficie plana del acromion con la superficie convexa de la clavícula en su borde distal. Entonces, en esta zona vamos a identificar los ligamentos coraco-clavicular y coraco-acromial, así como lo que es la cápsula articular fibrosa, que va a cubrir la articulación que le da también la estabilidad a la misma. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver por ecografía? Vamos a ver una capa hipoecogénica, así que estamos identificando. Este es el espacio articular. El espacio articular, lo que es todo el acromio, lo que es la clavícula, la parte cóncava, la parte, perdón, medial del acromio con la parte lisa de la clavícula en su borde distal. Entonces, esta imagen hipoecogénica que vemos aquí corresponde con la fusión del ligamento, que es la cápsula articular, y corresponde con esa parte que estoy señalando, esto de aquí, con el ligamento acromioclavicular superior, que es este que vemos acá. Todo este es el ligamento acromioclavicular, todo esto. Entonces, vamos a identificar lo que es la parte de la cápsula articular, la parte del ligamento, el espacio articular. Lo debemos de evaluar por ecografía. Vamos a identificar en pacientes jóvenes la presencia del disco fibrocartilaginoso, que es una estructura ecogénica que vamos a ver en el espacio articular, ecogénica lineal, ¿sí? Vamos a ver las líneas ecogénicas en la parte posterior. Eso, conforme va creciendo, el paciente se va degenerando y se va perdiendo ese disco fibrocartilaginoso. Normalmente tienen un grosor de 3 a 4 milímetros. Lo vamos a medir en un plano coronal y siempre comparando con el lado contralateral. Vamos a hacer maniobras dinámicas, maniobras con compresión, con contrarresistencia. Vamos a valorar el acromio en su borde superior, en el borde anterior, en el borde lateral y en el borde posterior. Sí, vamos a seguirlo en toda su vertical ósea. Para valorar lo que es el borde superior, poniendo el transductor en la superficie lateral del acromio y desplazando anterior o posteriormente, es como vamos a valorar toda la superficie cortical del acromio. ¿Sí? Debemos de identificarlo. Vamos a ver sus diferentes márgenes.
Sí, vamos a colocar el traductor en lo que es el margen acromial, comenzando de adelante hacia atrás o de anterior a posterior. Siempre su superficie va a ser ecogénica, va a ser lisa. Bueno, normalmente debe ser ecogénica, debe ser lisa y bien definida. Sí, aquí estamos viendo un acromion de anterior a posterior. ¿Sí? Un acromion anterior y seguimos cómo tiene su superficie lisa, ¿sí? hasta posterior. ¿Sí? Esta es su imagen ecogénica. Es como vamos a seguirlo, vamos a ver su parte externa, incluso su parte anterior, vamos a ver vamos a identificar la parte miotendinosa y la inserción del deltoides que se inserta en esa zona. Vamos a valorar posterior a este deltoides el tendón del supraespinoso. Ahí vamos a valorar el pinzamiento, ¿sí? Vamos a delimitar la integridad de estas uniones osteotendinosas, tanto del deltoides en sus diferentes regiones. Entonces, vamos a hacer maniobras con compresión, maniobras contra resistencia. Aquí estamos viendo, normalmente, incluso, se fijan, esta es la imagen con la que valoramos también pinzamiento, pero no me digan que no valoran esta zona, ¿sí? Esta es la zona osteotendinosa, este es el acromion, este es el tendón del deltoides. Todo esto es deltoides. Entonces, aparte de estar valorando lo que es el tendón del supraespinoso, como vemos acá, valorar si hay pinzamiento o no, ¿sí? Como están pasando por debajo, este es el acromion, ¿sí? Vamos a valorar, debemos de valorar al mismo tiempo toda esta zona superior, ¿sí? No es solamente valorar la parte inferior, tenemos de valorar toda la imagen como tal, toda la imagen de forma integral, como les he comentado anteriormente. Vamos a valorar la fosa supraespinosa. En esta fosa, que es la parte superior, que aquí vemos la clavícula posterior superior o posterior a la clavícula superior y medial. Sí, para su evaluación vamos a ajustar los parámetros del equipo, puesto que ya es una estructura más profunda, ¿sí? Entonces, vamos a darle, bajar un poco la frecuencia, darle mayor profundidad, posicionar mejor los focos, quizá utilizar armónicas y mover lo que son las ganancias para obtener una imagen correcta, una imagen adecuada, poniendo el traductor en un eje largo en relación al paciente, ¿sí? Donde vamos a obtener un eje corto en relación de la fosa supraespinosa, ¿sí? El margen anterior de esta fosa supraespinosa corresponde con la base de la clavícula. El margen posterior corresponde con la espina del acromion. Entonces, margen anterior, margen posterior. Y en su interior se localiza el vientre muscular del supraespinoso y por encima vamos a valorar el vientre muscular del músculo trapecio. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que vamos a identificar por ecografía. Entonces, aquí estamos viendo un eje corto, donde veamos que el borde anterior, que aquí no lo estoy viendo, corresponde con la clavícula. El borde posterior corresponde con la espina de la escápula, ¿sí? Y toda la parte que estoy marcando corresponde con el músculo supraespinoso, que prácticamente abarca toda la fosa supraespinosa. Y por encima vemos el músculo trapecio. Entonces, aquí es importante señalar o identificar esta parte de la espina. ¿Por qué? Porque en la parte derecha de la espina, ¿sí? De este lado se va a encontrar la fosa infraespinosa, que vamos a ver más adelante, y en la parte medial vamos a encontrar la fosa supraespinosa, ¿sí? Entonces, vamos a valorarla, vamos a identificar. Les decía, aquí es importante después hacerlo de forma dinámica y en talleres para que identifiquen
la espina, y de ahí la fosa infraespinosa, donde está el infraespinoso y el deltoides arriba y el redondo menor todavía más abajo, y en la fosa supraespinosa, donde vemos el supraespinoso, donde vemos el nervio en la parte inferior y donde vemos el trapecio. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a la parte superior. Ahora vamos a ver la parte anterosuperior, que es la que nos lleva de repente un poco más de tiempo. Sí, en la parte anterosuperior llegamos con la estrella de la película, llegamos con el tendón del supraespinoso, que es el que más se nos va a lesionar, ¿sí? Se nos lastima más frecuentemente. Este músculo y tendón, bueno, el supraespinoso se va a insertar por dentro de los 2/3 internos de la fosa supraespinosa, ¿sí? Ya les comentaba, regresamos. ¿Sí? Donde se inserta el supraespinoso, 2/3 de la cara interna de la fosa supraespinosa. Esta es la zona de la inserción del músculo supraespinoso, ¿sí? En la cara profunda de la fascia que lo está cubriendo. Entonces, sus fibras se van a dirigir hacia adelante, ¿sí? Y van a terminar alrededor del tendón, ¿sí? El cual extrarradial la articulación escapulohumeral, la topografía posterior superior en esta zona, ¿sí? Se va a insertar en la superficie articular superior de la tuberosidad mayor, ¿sí? Aquí se va a insertar. Entonces, ya vieron su recorrido, ya vieron en la parte posterior superior, es la zona del intervalo rotador, es la zona de la polea del bíceps que vamos a seguir valorando. Es la zona, un poco más atrás todavía, hacia la parte de la neumotendinosa, donde se encuentra el cable rotador, del que vamos a hablar en un momento. Aquí vemos un esquema cómo viene el supraespinoso, en donde estamos identificando. Yo creo que ya no es necesario explicarlo tanto porque lo hemos estado platicando mucho, que debe estar ya bien claro esta zona. Entonces, vemos tendón del supraespinoso, parte posterior superior, decíamos, y se inserta en la tuberosidad mayor. La tuberosidad mayor, algo que es importante mencionar, tiene 3 facetas, ¿sí? 3 facetas donde se insertan 3 tendones, que las debemos de identificar y que son nuestros marcadores anatómicos para saber qué tendón se nos está insertando en esa faceta. Tiene una faceta, una faceta superior, que es donde se inserta el tendón supraespinoso. Una faceta media, que es donde se inserta el tendón del infraespinoso, y una faceta inferior o posterior, que es donde se inserta el redondo menor. Entonces, son las 3 facetas que nosotros debemos de identificar de forma correcta. Ya sabemos que viene el tendón del supraespinoso. Aquí estamos identificándolo. Sí, vemos por encima, viene el músculo deltoides y la bursa, ¿sí? Vemos en la parte posterior esta estructura ligamentaria, que es el ligamento córaco. Esta es la coracoides, esta es la coracoacromial. Entonces, en ecografía, a partir de esta imagen, para acá, es donde vamos a buscar o vamos a identificar el supraespinoso. Aquí es parte de la neumotendinosa, y de aquí para acá, esta es la parte que corresponde con la parte intracapsular del bíceps, que viene por acá. Esta es la corredera, tuberosidad menor, tuberosidad mayor. Por aquí va a venir el ligamento transversal humeral, ¿sí? Y va a pasar por acá el bíceps. Entonces, aquí incluso hay algunos fascículos, los fascículos oblicuos que les decía del supraespinoso, que se van a correr hacia esta parte, ¿sí? Por arriba del bíceps, que corresponde estos fascículos con el techo de la polea del bíceps. Y más posterior viene desde acá, incluso lo voy a dibujar desde aquí, porque viene desde esta parte, de aquí del infra, viene por toda esa parte de acá que estoy mostrando, pasa por debajo de lo que es el supra, y luego sube, pasa por encima de lo que es el bíceps y se inserta en esta parte.
Esto que estoy señalando, que acabo de mencionar, corresponde con la polea, perdón, corresponde con el cable rotador. Sí que debemos de identificar de forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, se fijan cómo en este esquema les muestro y cómo se van relacionando todas las estructuras de las que hemos estado hablando y cómo convergen todas hacia la misma zona, y de ahí la importancia de tenerlas bien identificadas unas de otras. Entonces, el tendón del supraespinoso de forma estática va a participar en lo que es la estabilidad de la cabeza humeral. De forma dinámica interviene en la ABD, en la abducción y con relativa actividad rotatoria, sin hacer este movimiento, sí, puesto que se encuentra en el eje horizontal de la articulación. Entonces, es por eso que cuando se relaciona el supraespinoso, molesta hacer este movimiento, ya sea no se diga esto o esto hacia atrás, ¿sí? La ABD y la rotación, este movimiento. Entonces, el grosor del supraespinoso, ¿qué tan grueso está? Bueno, esto va en relación con la morfometría, tanto de la tuberosidad mayor como con la altura de la persona o del individuo, debido a la tracción y a la compresión a las que el músculo está sometiendo a la cabeza humeral. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto lo está traccionando o lo está moviendo y qué tanto estrés le está dando a esa cabeza humeral? Entonces, para su exploración adecuada, se debe elongar el tendón, ¿sí? Debemos de estirarlo. Ya mencionábamos siempre que hablamos de tendones, que para valorarlos de forma adecuada hay que estirarlos, hay que darles estrés. Entonces, vamos a elongar ese tendón, y puesto que así nos va, en caso que exista una ruptura, obvio nos va a ser más evidente el espacio que genera esa ruptura. Entonces, ¿qué posición vamos a poner al paciente? Hay varias posiciones en que nosotros podemos valorar al paciente. Podemos pedirle que mueva el brazo hacia atrás, como si fuera a tomar el brazo contralateral. Esta es una posición que es la maniobra de Crash, que todos conocemos. Si el paciente no puede hacer esta maniobra, que muchos pacientes no la pueden hacer, le vamos a pedir que mueva el brazo hacia atrás, como si fuera a tomar la bolsa posterior del pantalón, ¿sí? Hacer esta maniobra, siempre viendo que no pongan el codo hacia afuera. Si el paciente hace esta maniobra con el codo hacia afuera, me va a esconder el tendón y no lo voy a poder visualizar de forma adecuada. Entonces lo voy a elongar, voy a hacer esta maniobra. Y la otra maniobra, en caso que este paciente no pueda hacer esta maniobra, le vamos a pedir al paciente que mueva el brazo hacia atrás y que se toque, los que tienen cintura, que se toquen la cintura en esta posición. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a valorar la zona insercional del tendón del supraespinoso. También vamos a pedirle al paciente, si no puede hacer esta maniobra, que ponga el brazo hacia un lado y mueva la mano hacia adentro, completamente hacia adentro. En esta maniobra nosotros vemos la zona del intervalo rotador. Entonces, esto es muy importante, esta zona, para valorar la parte intracapsular también del bíceps. Si nosotros ponemos en esta maniobra, estamos viendo el supraespinoso. Al mover hacia afuera, estamos sacando la tuberosidad y estamos viendo lo que es el bíceps largo, y seguimos hacia afuera y vemos la incisión del subescapular. Si nos vemos en la parte superior, o estamos viendo la parte superior del tendón del bíceps, vamos a ver ahí la parte del ligamento coracohumeral. Si lo vemos en la parte inferior, debemos de ver el ligamento glenohumeral superior, que son los que debemos de valorar haciendo esta maniobra. Entonces, son diferentes formas en que nosotros podemos valorar el tendón del supraespinoso de forma correcta, podemos valorarlo de forma adecuada y debemos de hacerlo. Entonces, a diferencia del subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ya se lo mostré en el esquema. Estos tres se originan en la región escapular posterior, ¿sí? Hacia las fosas, fosa supraespinosa, el supraespinoso, fosa infraespinosa, el infraespinoso y el redondo menor, y se insertan sus fibras tendinosas en la tuberosidad mayor. Faceta superior, el supraespinoso, faceta media, el infraespinoso, y faceta inferior, el redondo menor, todas en la tuberosidad mayor, ¿sí? A diferencia del subescapular,
que se lo dejaron solo, ese va del otro lado, ese se inserta, porque se viene de la parte anterior, sí, de la fosa subescapular, como también ya les mostré al principio. Sí, ese se inserta en la tuberosidad menor. Entonces, estas facetas sirven de marcadores anatómicos al momento de observar también las uniones osteotendinosas. Sí, vamos a ver el hueso, vamos a ver el tendón. Sí, hueso y tendón, hueso y tendón. Esa zona la debemos de valorar, identificando primero qué parte de o qué faceta o si estamos viendo de la tuberosidad mayor, y ya ahí vamos a ver qué tendón estamos viendo, y nos podemos seguir todavía posteriormente para valorar la parte ya de la unión miotendinosa también, no solamente la osteotendinosa. Aquí estamos viendo otro esquema, en donde estamos viendo cómo la tuberosidad mayor, sí, todo esto es la tuberosidad mayor. Y esta es la faceta superior, que corresponde con la inserción del supraespinoso. La faceta media corresponde a la inserción del infraespinoso, y su faceta inferior, que corresponde con la inserción del redondo menor. Vemos junto a la tuberosidad mayor la corredera bicipital, donde va el corredor, el tendón del bíceps largo. Tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Ya vemos aquí lo que es la apófisis coracoide, que está más medialmente. La tuberosidad menor, obvio, se inserta el subescapular, pero viene de la coracoides el ligamento corahumeral, que decía, tiene una parte que va hacia la parte de la tuberosidad mayor y que se une con las fibras del supraespinoso. ¿Sí? Estas fibras de aquí van unidas con estas. ¿Sí? Entonces, se llega a unir, se inserciona en la tuberosidad mayor, y otras fibras van hacia la tuberosidad menor, y en medio pues, está el tendón del bíceps, y arriba vemos lo que es la cápsula, la parte capsular, y por encima de esa cápsula vienen los fascículos oblicuos o transversos del supraespinoso, que van hacia la parte de la tuberosidad menor. Entonces, se fijan como sí es muy complejo estas estructuras, no es de aquí hasta aquí es supra, de aquí hasta aquí es infra o redondo, no, hay que valorar todo en su conjunto, porque algunas fibras se van entremezclando unas con otras. Entonces decía, el supraespinoso tiene fibras superficiales y tiene sus fibras profundas. Las fibras superficiales van hacia la parte anterior de la faceta superior en la tuberosidad mayor, ¿sí? Esas fibras superficiales son las que nosotros identificamos cuando hacemos la ecografía. Sí, vamos a ver la parte superior de la tuberosidad, vamos a ver esa parte de la fibra, y hay algunas fibras superficiales que son las que se van en los fascículos oblicuos y se van por encima del bíceps largo, ¿sí? Y esas son las que se insertan en la parte superior de la tuberosidad menor. Entonces, hay que tomar en cuenta, o hay que valorar esa zona también. Entonces, también tiene sus fibras profundas, ¿sí? Que van hacia el interior de la cápsula articular a través del ligamento semicircular, y se insertan a través de este ligamento hasta lo que es el hueso. Esas fibras profundas se encuentran también en estrecha relación con lo que es el cable rotador. Entonces, algunas fibras también forman una delgada capa por debajo del infraespinoso, ¿sí? Y cubren el área creciente de lo que es el manguito rotador. Entonces, en conclusión, se fijan que el supraespinoso está, por eso también es el que tiene mayor o que se lesiona más frecuentemente. ¿Sí? Tiene su inserción en la tuberosidad mayor, pero tiene algunas fibras superficiales que van hacia la tuberosidad menor, ¿sí? Que se unen con el tendón del subescapular hacia la inserción en la tuberosidad menor. Y tiene otras fibras que se van entremezclando con el infraespinoso, y se entremezcla con algunas otras fibras del supraespinoso. Entonces, es un tendón que abarca prácticamente toda la zona superior, sí, que debemos de
de tener en cuenta cuando estemos haciendo la ecografía. Aquí estamos viendo un ejemplo donde estamos identificando un eje corto, digamos, donde vemos tuberosidad menor, tuberosidad mayor. Esto que está en rosa corresponde con el tendón del supraespinoso que les decía. Ese tendón tiene algunas fibras que pasan por aquí arriba y se insertan en la parte superior de la tuberosidad menor, ¿sí? Por encima de lo que es la inserción del tendón del subescapular. Este en azul corresponde con el bíceps largo, que ya mencionamos al principio. Por debajo va el ligamento glenohumeral superior, por encima viene el ligamento córaco humeral y esas fibras que les estoy comentando del supraespinoso. Entonces viene esta tuberosidad mayor, esta tuberosidad mayor, ¿sí? Todo esto corresponde con el tendón del infraespinoso, el cual tiene algunas fibras en esta zona que son las que comparte con el tendón del supraespinoso a nivel de la inserción o a nivel insercional. Entonces, esta es la relación que tienen unas fibras con otras, principalmente hablando de las del supraespinoso. Espero que haya quedado un poco más claro. Y es donde vamos a entrar a platicar con respecto a lo que es el cable rotador. Este cable rotador es un engrosamiento, ¿sí? Un engrosamiento que tiene una forma de cable que va rodeando un estrecho creciente que es la parte hipovascular que se inserta en la tuberosidad mayor. ¿Sí? Es un cable, normalmente hay una zona tendinosa que se inserta en la tuberosidad mayor del supraespinoso que no tiene vascularidad o que tiene muy poca vascularidad. Por eso es de que se lesiona tan frecuentemente y por eso es de que es difícil que cicatrice. ¿Sí? Entonces, pero dentro de lo malo está ese cable rotador que pasa por ahí, por un lado, y que le da estabilidad a esa zona, ¿sí? Esta es la zona llamada crítica, ¿sí? Que incluye la banda transversa, que incluye el sistema fibroso circular, el mismo cable rotador. Entonces, que debemos de valorar, ya hablamos de los tendones en esta zona. Bueno, entonces son fibras de tejido conectivo que tienen un trayecto perpendicular a lo que es el tendón del supraespinoso. Forman una estructura cápsulo-ligamentaria que es ligeramente curva en el margen superolateral de la cápsula articular glenohumeral. Así como se los muestro o como se los explico mejor. Bueno, aquí estamos viendo tuberosidad menor, estamos viendo tuberosidad mayor. Sí, donde estamos viendo las inserciones, sí, estamos viendo lo que es el bíceps, estamos viendo supraespinoso, estamos viendo infraespinoso, en donde estamos viendo posterior hacia la unión miotendinosa, ¿sí? Si ven esta unión miotendinosa un poco más abajo, esta estructura fibrosa que pasa por debajo, luego sube hacia la parte superior del bíceps y se inserta en la tuberosidad menor. Este es el cable rotador, esta estructura que estamos viendo aquí. Entonces, aquí estamos viendo otro ejemplo, otro esquema, en donde vamos a ver las diferentes inserciones de este cable rotador. Este cable rotador se va a insertar en lo que es la faceta, es anterior a la faceta superior de la tuberosidad mayor del útero, ¿sí? Entonces está la tuberosidad mayor, esa es la faceta superior. Esta es la faceta superior, ese es el tendón supraespinoso, ¿sí? Por abajo, este es el cable. ¿Se fijan cómo viene? Este es el cable. El rotador que pasa por debajo del supraespinoso, ¿sí? Después sale de esos tendones y se va por encima de lo que es el bíceps y se inserta aquí arriba. ¿Sí? Esta es la tuberosidad menor. Y este es el ligamento transverso, ¿se fijan? Este es el bíceps. Viene por aquí abajo. Ese es el cable rotador y se inserta acá arriba, así en la parte superior de la tuberosidad menor. Forma un techo sobre lo que es la corredera intertuberosa, ¿sí? Sobre lo que es
el tendón del bíceps largo a nivel ya mencionado, de la polea del bíceps. Y hace una curva posterior en la parte superior de la cápsula articular del hombro y se va a dirigir lateralmente hacia la tuberosidad mayor en su región posterior, aquí en esta parte. Si hace esta curvatura y se salta en la tuberosidad mayor. Entonces, por arriba del cable pasa redondo, pasa infraespinoso, pasa supraespinoso, inferior a la misma pasa el bíceps y se inserta a un lado del ligamento transversal humeral en la tuberosidad menor. Pero ¿cuál es la importancia de esta estructura? ¿Sí? ¿Por qué la menciono? ¿Por qué le estoy dando tanto énfasis? Bueno, esto es porque este cable se va a encargar de la distribución de lo que es la carga y la tensión en el manguito rotador, tanto anterior como posterior. Va a controlar, digamos, lo que es el estrés que viene de los músculos del cablito del mango rotador hacia el cable y va a distribuir esa carga. ¿Sí? Va a proteger del estrés a lo que es el tejido semicircular, que es avascular y que es más delgado. La zona que les digo que va a ser la parte de la inserción del supra y que no tiene vascularidad o que tiene muy poca vascularidad. Bueno, este cable protege a esas zonas, a ese tejido semicircular, mantiene a los diferentes tendones juntos y va a facilitar la transmisión de fuerzas a través del manguito rotador. Su función es muy similar, para que lo entiendan, a la de un puente atirantado. Sí, aquí estamos viendo un ejemplo, sí, de cómo se forma o de dónde se encuentra lo que es el cable rotador, cómo va distribuyendo las fuerzas y la fuerza en la rotación de lo que es la cabeza humeral con las partes de las estructuras musculares y las partes de las estructuras tendinosas. Y va distribuyendo esa carga que viene desde acá, desde el músculo, ¿sí? Hacia la parte de la inserción osteotendinosa, va distribuyendo esa carga. Sí, de eso se encarga este cable rotador. ¿Cómo se los muestro clínicamente? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es el cable? Bueno, el cable rotador, les pongo un ejemplo, es el típico caso del paciente que tú ves una ruptura total o una ruptura completa del supra y sin embargo mantiene los movimientos. De fin que tú dices, no, pues, ¿cómo lo está moviendo si está roto el tendón? Bueno, lo que pasa es que el cable está distribuyendo esa fuerza. Hay tablas de que el cable rotador está íntegro, ¿sí? Cuando todavía pueden mover a pesar de que está roto, es que el cable rotador todavía está íntegro. Ya cuando se rompe ese cable rotador es cuando pierden completamente la fuerza y la movilidad. Entonces, de ahí que es importante valorarlo de forma dinámica. Entonces, cuando se rompe, bueno, vamos a ver pérdidas de función entre la parte anterior y la parte posterior del manguito. Vamos a ver un desbalance de fuerza sobre lo que es la cabeza humeral. Entonces, es por eso que debemos de valorarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en ecografía? Vamos a ver una imagen ecogénica, así, en la parte inferior. Entonces, les decía, vamos a poner al paciente para identificarlo de mejor forma. La mejor maniobra es la maniobra de Krafft modificada, donde vamos a pedirle al paciente que ponga el brazo en la región posterior del glúteo para poder identificar bien la parte intracapsular del bíceps, ver la zona de la polea y ver la zona del cable rotador, ¿sí? Empezando el estudio a nivel del ligamento coracoacromial, ¿sí? Aquí, sí, estamos a nivel de la unión miotendinosa, esto todavía es músculo supraespinoso. De ahí nos vamos a mover hacia abajo, ¿sí? Nos vamos a mover anteriormente y vamos a caer al tendón del supraespinoso. Entonces, aquí estamos identificando. Es un tendón supraespinoso que obvio se debe tener su cable por tendinosis, sí, no es uno normal, pero se lo puse porque en este se identifica muy bien lo que es el cable rotador. ¿Se fijan cómo hay un plano de separación aquí? Y de aquí para acá es tendón. ¿Sí? Y todo esto de aquí es el cable rotador. Sí, es esta zona ecogénica que estoy señalando.
corresponde con lo que es el cable rotador. Entonces, me quedan 5 minutos. Vamos a valorar rápidamente, ahora sí ya, la parte de la región posterior del hombro, que ya es muy poco lo que vamos a ver en esta zona. Sí, en el hombro posterior vamos a ver las estructuras anatómicas de la fosa infraespinosa, desde lo que es la línea axilar posterior. Ahí nos vamos a colocar para valorar. Sí, vamos a identificar la fosa infraespinosa. Ya vimos hace rato la fosa supraespinosa. Ahora vamos a ver la fosa infraespinosa. Para valorarla, igual, identificamos la espina de la escápula. Ya les decía, de la parte medial de la espina de la escápula es la fosa supraespinosa, en la parte lateral es la fosa infraespinosa. Vamos a identificar lo que es el borde profundo de la cortical de la escápula, y en el borde superficial vamos a ver las figuras posteriores del deltoides. Aquí estamos viendo un ejemplo donde estamos identificando una imagen extendida donde vemos, esta es la espina, ¿sí? En donde vamos a identificar, ya decía, medialmente, esto corresponde con supraespinoso, ¿sí? Por encima del deltoides. Y lateralmente, todo esto corresponde con el infraespinoso. Estoy enfocado en el infraespinoso. Si obligo un poco, vamos a ver el redondo más abajo. Y alcanzamos a ver un poco de fibras del deltoides, acá era trapecio, perdón. Y esto corresponde con músculo deltoides. Entonces es un eje corto, como vamos a ver esta fosa. Después vamos a extender las fibras miotendinosas del infraespinoso y del redondo menor. Y vamos a visualizar el labrum glenoideo, ¿sí? Y el espacio articular glenohumeral. Espacio articular, húmero, glenoides, labrum, ¿sí? Y vemos parte de lo que es el tendón del redondo menor aquí abajo, del infraespinoso un poco más arriba. En el eje corto, igual vamos a visualizar el infraespinoso. Esto corresponde con el infraespinoso. Y el redondo menor un poco abajo, y nuestro marcador óseo, que es la espina. Vamos a ver sus diferentes fases. Entonces, esto de aquí arriba corresponde con deltoides, con infraespinoso y con redondo menor. Entonces, el infraespinoso tiene su origen en la cara posterior de la fosa infraespinosa, ¿sí? Y en la cara inferior de la espina, la cara profunda de la fascia que lo va a estar cubriendo, y el tabique fibroso que lo va a separar del redondo menor. Entonces le decía, vamos a extender estas fibras y vamos a seguirlo, ¿sí? Vamos a seguirlo en todo su trayecto, en donde vamos a ver hasta su unión miotendinosa, ¿sí? Esto corresponde con el tendón del infraespinoso, su unión miotendinosa. Aquí ya vamos hacia la faceta medial de la tuberosidad mayor, que la zona de la inserción. Entonces, desde estos puntos, todos sus fascículos van a converger hacia el hombro, hacia el hombro, ¿sí? Y van a seguir la misma dirección esos fascículos, y van a llegar a lo que es la inserción en el hombro, ¿sí? En la tuberosidad mayor, en su faceta media. Al llegar a lo que es la articulación, se van a unir en un tendón aplanado, que se va a insertar en la faceta media, como ya hemos estado mencionando, ¿sí? Todo esto corresponde con la inserción del infraespinoso, unión miotendinosa, músculo infraespinoso, la faceta media de la tuberosidad mayor. Después, bueno, no me voy a detener mucho en sus funciones, ya por cuestión de tiempo. Igual el redondo menor, le decía, este va por debajo del infraespinoso. Si veíamos infraespinoso en esta zona, vamos a ver redondo menor, profundo al mismo, deltoides anterior al mismo. Entonces, deltoides, infraespinoso y redondo menor. Entonces, lo va a seguir también su trayecto igual o paralelo a lo que es el infraespinoso. Aquí viene por encima de lo que es el labrum, aquí viene el labrum, aquí estamos viendo la espina glenoidea, el espacio glenohumeral,
y la unión miotendinosa del redondo menor, que aquí estamos identificando, y su inserción es una inserción más corta en lo que es la faceta inferior de la tuberosidad mayor, es como vamos a verlo por ecografía. Vamos a identificar el labrum glenoideo, que la ecografía no es para ver labrum, ustedes ya lo han mencionado, básicamente solo podemos ver una parte, la parte superior o posterior superior del labrum, como estamos viendo en esta zona. Sí, pero debemos de visualizarlo, ¿sí? No es el método adecuado, como les digo, pero debemos de valorarlo principalmente en maniobras dinámicas en rotación externa. Sí, es una imagen triangular ecogénica, homogénea, con contornos regulares, bien definidos, que está adherida a la cortical glenoidea, ¿sí? Adyacente al contorno de lo que es la cabeza humeral, ¿sí? Es fibrocartílago, el fibrocartílago, como lo vamos a ver, ecogénico, ¿sí? Su patrón ecogénico triangular. Entonces, vamos a valorar ese espacio glenohumeral donde podemos encontrar, cuando perdemos ese triangulito, podemos encontrar líquido en el espacio reticular que se puede extravasar y correr hacia lo que es la fosa esplenoglenoidea. Podemos ver quistes, como este de aquí, un pequeño quiste paralabral, en donde vemos la imagen bien delimitada, el triángulo del labrum irregular, ¿sí? por ruptura, y el quiste que ahí se formó. Y terminamos con la escrotadura espinoglenoidea, ¿sí? En donde vamos a identificar esta zona, siempre la vamos a ver, esta pequeña escrotadura con un poco de tejido graso. Vamos a identificar lo que es la arteria y el nervio espinoglenoideo, el nervio espinal a un lado, perdón. Debemos de identificarlo de forma correcta, por encima del músculo redondo menor y también del infraespinoso. Entonces, con eso, en esa zona donde nosotros terminamos la exploración del hombro. Si se fijan, me fui muy rápido para tratar de abarcar lo más posible en hora y media. Es un tema muy extenso en el cual nosotros podemos ampliar todavía mucho más, pero que espero que haya quedado un poco más claro todo lo que comprende la exploración de la ecografía del hombro. Sí, siempre les menciono, es un estudio que pasamos en 5 o 10 minutos, pero para poder hacer un estudio en 5 minutos o 10 minutos debemos de tener un conocimiento base muy adecuado de lo que es todas las estructuras que conforman el hombro y su movimiento, y tanto su ecogenicidad normal como, su anatomía normal como su anatomía sonográfica, así como identificarlo. Sí, les dejo, ahora que está de moda las redes sociales, bueno, son mis redes sociales para cualquier cosa que se les ofrezca. No busquen cosas didácticas en mis redes sociales, son puras tarugadas, pero ahí se las dejo para cualquier cosa que se les ofrezca. Y agradezco su atención y muchas gracias.